Buenas noches con todos. En verdad, gracias por la invitación. Gracias a la doctora Márquez por invitarme. Yo soy la doctora Yoshi Iguchi, yo soy médico patólogo clínico, especialista en patología clínica, que es laboratorio clínico. Me comentaba la doctora que ustedes son estudiantes de medicina, ¿verdad? De séptimo ciclo. Le están llevando el curso de patología clínica. Es así, ¿verdad? Sí, doctora. Y ya más o menos han tenido una introducción a lo que es patología clínica, conocen lo que es la especialidad de patología clínica. Sí, doctora. Ya, entonces, bueno, básicamente me dijeron que comience con un tema de buenas prácticas en laboratorio, ¿no? Lo he enfocado de repente un poco más al tecnicismo del laboratorio, pero, a ver, lo puedo conversar, entonces, para empezar, es importante, a ver, permítanme, a ver, eso ya lo deben conocer, si ustedes ya conocen laboratorio, a ver, son las fases del laboratorio, ¿no? Tenemos una fase preanalítica que ahora se divide en pre-preanalítica, luego preanalítica, analítica, postanalítica y post-postanalítica. Si ustedes ven esta espiral, es una imagen que me gusta bastante porque ven cómo el espiral comprende la mayor parte de pasos y procesos en la parte preanalítica, luego la fase analítica y por último, en segundo lugar, en la fase postanalítica, ¿no? Eh, ¿Dónde comienza todo el proceso de laboratorio? Comienza desde el paciente, ¿no? Desde que el paciente tiene una dolencia, algún síntoma, tiene algo que necesita acudir al médico, ¿no? Entonces va al médico y el médico claramente con su semiología, con su anamnesis, recolecta todos los datos necesarios, ¿no? Pero siempre se apoya, tiene aliados para llegar a un diagnóstico, ¿no? Y lo que se habla ahora es la medicina de precisión. Entonces, para eso necesita apoyarse en diferentes servicios de apoyo al diagnóstico. Dentro de ellos está laboratorio clínico. Entonces, el médico solicita el examen. Prepara, no hace la solicitud del examen, el paciente acude al laboratorio y desde ese momento, desde ese primer momento que el paciente se siente mal, comienza toda la fase de laboratorio, ¿no? Va al laboratorio, es atendido, ¿no? Le registran las pruebas, le ingresan las pruebas, luego pasa por una identificación, ¿no? Porque tenemos que identificar que el paciente que estamos atendiendo es verdaderamente ese paciente, verificamos las pruebas, eso es muy importante, las pruebas que está solicitando el médico, sobre todo porque hay bastantes pruebas que necesitan unas condiciones preanalíticas, como se llaman, ¿no? Por ejemplo, el ayuno, el reposo, la baja ingesta de no haber fumado, no haber tomado alcohol, etcétera, dependiendo de la prueba, ¿no? Luego viene la recolección de la muestra y luego el transporte de esta misma y la preparación, ¿no? Hay muestras que necesitan ser centrifugadas o reposadas o refrigeradas, ¿no? Entonces, todo este proceso es la fase preanalítica. Luego viene la fase analítica, que hoy en día, con lo que es la automatización, si ustedes no sé si aún, no, creo que no han tenido la oportunidad de, no sé si han ido ya al laboratorio ROE o a cualquier otro laboratorio, ¿no? Vemos que el laboratorio está prácticamente automatizado, ¿no? Y esto hace que uno, la eficiencia hombre-hora sea mucho mejor, ¿no? El error humano sea menor también, porque ya pasamos a que el equipo haga la mayor parte del procesamiento, ¿no? Entonces ya el pipeteo de las muestras, que a veces son tan mínimas, 0,5 microlitros, ¿no? Todo eso, toda esa precisión lo hace un equipo automatizado hoy en día. Entonces la fase analítica se reduce a un tiempo mucho más corto. Tenemos gases arteriales que salen a los 2 minutos, tenemos un hemograma que se procesa y sale a los 3 minutos y eso menos, ¿no? Entonces ya la automatización ha hecho bastante por nosotros, ¿no? En la parte del laboratorio. Y luego tenemos la fase postanalítica, ¿no? Que luego del equipo automatizado, o si no es automatizado, semiautomatizado, o si es manual, porque hoy en día también en ROE hacemos procesos manuales, sobre todo en pruebas especiales, ¿no? Ya una vez que tenemos el resultado, nos vamos a la fase postanalítica, ¿no? En la fase postanalítica tenemos el resultado, es verificado, ¿no? Generalmente lo verifica el médico patólogo clínico, y acá entra a tallar yo y la doctora Márquez, ¿no? Y vemos si es que el resultado es liberado
con una correlación clínico-patológica, viendo históricos del paciente, viendo clínica del paciente. Acá entra a tallar todos nuestros conocimientos de medicina, ¿no? Ahí me gusta decir que laboratorio clínico, patología clínica es como la medicina interna del laboratorio, porque así es, vemos todo, tenemos que conocer de todo, y queda en nuestras manos poder hacer una liberación de resultado, un resultado confiable para el paciente y para su médico, ¿no? Para poder tomar decisiones. Entonces, esa es la fase de laboratorio. Hoy en día se ha dividido en preanalítica, preanalítica, analítica, posanalítica y posanalítica. ¿Ustedes dónde creen que está la mayor parte de errores? Viendo la espiral nada más. No sé si la clase es un poco En interactiva. la preanalítica, Claro, o sea, si tú ves, muy bien, Marco, si tú ves, la preanalítica tiene muchos pasos, ¿verdad? Entonces, todos esos pasos, ahí puede caer el error, ¿no? Ahora con la automatización, ya casi los errores, no digo que son nulos, pero los errores en la fase analítica de procesamiento son muy pocos, en verdad. Si nosotros vemos las estadísticas de ROE, donde tenemos, porque claro, a ver, lo que tratamos de hacer en el laboratorio es disminuir lo mínimo posible el error total, ¿no? Hablando en la fase analítica, lo que corresponde a la exactitud, ¿no? A la precisión, al desempeño de las pruebas, todo eso tratamos de minimizarlo. Entonces ahí en esa parte la verdad que no tenemos muchos problemas porque tenemos muy bien controlada esa parte. Pero la fase preanalítica que tiene muchos pasos es ahí donde cae nuestro mayor rango de equivocaciones, errores, porque todo laboratorio o todo proceso tiene un error, ¿no? Un porcentaje de error que siempre tratamos de nosotros, mediante certificaciones, controles, protocolos, procedimientos, de disminuirlos al mínimo, pero siempre vamos a tener algún tipo de error, ¿no? Entonces, yéndonos ya, a ver, permítanme que ya, yéndonos ya a la parte me dijeron que íbamos a hablar de buenas prácticas en laboratorio. Vamos a ir rápidamente porque creo que el enfoque era más conocer lo que es laboratorios ROE, ¿no? Y laboratorio en general, pero para nosotros tener todas estas fases bien controladas dentro del laboratorio, desde que se le pide al paciente una solicitud hasta que el paciente y el médico tienen los resultados en su mano, necesitamos buenas prácticas de laboratorio, porque si no, no podemos trabajar, y no vamos a trabajar, y si trabajamos, y si trabajamos así por así, no vamos a trabajar bien. Y al fin y al cabo, donde va a repercutir esas malas prácticas van a ser en el paciente y en el médico que no va a confiar en un resultado de laboratorio emitido por nosotros. Entonces, el laboratorio tiene una serie de riesgos, ¿ya? Riesgo porque, claro, manipulamos muestras biológicas, manipulamos sangre, manipulamos equipos, energía, todo eso. Entonces, lo que necesitamos nosotros es hacer una buena prevención, que es el pilar fundamental, ¿no? Para proporcionar un ambiente de trabajo seguro, saludable, reducir probabilidades de errores, infecciones, accidentes, incidentes, todo, ¿ya? Entonces, ¿qué son las buenas prácticas de laboratorio? Es un grupo de lineamientos de procedimientos operacionales y prácticas establecidas consideradas reglamentarias para garantizar la calidad e integridad de los resultados obtenidos, ¿ya? Entonces, esas son las buenas prácticas de laboratorio. ¿Cuáles son los objetivos? Garantizar la confiabilidad, reproducibilidad y trazabilidad de los resultados analíticos, ¿ya? Minimizar los errores humanos y técnicos, porque, a ver, ahí mismo la palabra lo dice, minimizar, ¿no? Siempre lo va a haber, pero lo que tratamos de hacer es minimizarlo al mínimo. Proteger la salud y seguridad del personal del laboratorio, porque claro, está expuesto a agentes biológicos, a reactivos, a químicos, ¿no? Hasta la propia bulla cuando ustedes vayan al laboratorio, van a sentir cómo las máquinas funcionan y la bulla que ocasiona, ¿no? Que eso también es importante cuidar y cuidar la salud auditiva de nuestro personal, ¿no? Y hacer que los procesos se cumplan con las normativas nacionales e internacionales, ¿no? Nosotros como laboratorios ROE estamos acreditados por la ISO 15189, que es la ISO específicamente de laboratorio clínico, ¿no? La 9001 también. Seguimos lineamientos de la CLCI, de la OMS y sobre todo a nivel nacional la norma técnica de patología clínica, que es la 072, ¿no? Nosotros seguimos todas esas acreditaciones
y por ende nuestros procesos están muy bien controlados, ¿ya? Ahora rápidamente voy a ir a las principales buenas prácticas para ir a los casitos clínicos que tengo, pero vamos a ir rápidamente con esto. Lo primero que necesitamos saber dentro de las principales buenas prácticas en laboratorio es que tenemos que tener una organización de laboratorio. Cuando ustedes vayan a laboratorio van a ver que todo está bien señalizado y tiene que ser de esa manera, ¿no? El área de hematología van a ver qué van a decir hematología, coagulación, van a ver qué van a decir bioquímica, distribución, toma de muestra 1, toma de muestra 2, todo está súper bien señalizado, la área administrativa, ¿no? ¿Cuáles son zonas sucias, cuáles son zonas limpias, ¿no? También tenemos que tener un flujo unidireccional de las muestras para evitar contaminaciones cruzadas. Por ejemplo, cuando vayan al laboratorio molecular, de biología molecular, si ustedes ven, el flujo es unidireccional. Una persona no puede pasar de la parte de extracción perdón, de la parte de PCR a la parte de extracción de ADN, porque claramente es un flujo inverso y puede contaminar el proceso, ¿no? El proceso de las muestras de la prueba. Entonces, es unidireccional, va en un solo flujo, en un solo camino. Y en laboratorio también se cumple, ¿no? Entonces, es importante esto para evitar contaminaciones cruzadas, ¿no? Y la señalización debe ser visible. El orden y la limpieza es básico, ¿no? Tenemos que tener nuestras áreas limpias porque claramente nosotros tratamos con muestras biológicas contaminadas, ¿no? Utilizamos desinfectantes y hacemos un registro de la limpieza también, que es parte de la norma que tenemos que tener en qué horario se hace cada registro de limpieza. Luego, el uso correcto de equipos. Tenemos equipos automatizados, ¿no? Que son la mayoría de inmunoquímica, de hematología, en los cuales tenemos que hacer verificación de calibraciones, ¿no? De su uso diario, corridas de control de calidad internos, externos, interlaboratoriales. No quiero abundar mucho en ese tema porque es bastante técnico lo de los controles de calidad, ¿no? Tenemos que hacer mantenimientos preventivos y correctivos, ¿no? Preventivos para saber que el funcionamiento del equipo esté bien. Correctivos para cuando presenta un tipo de error. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Por mi control de calidad, ¿no? Se hace una desviación del control de calidad, sale por fuera de la regla de estas desviaciones estándares y me doy cuenta que hay un error, puede ser aleatorio, ¿no? Puede ser sistemático, no lo sé, y hago un mantenimiento correctivo, ¿no? Y tiene que haber capacitación del personal, ¿no? Luego, eso es muy importante porque eso es parte de la preanalítica donde creo que la mayoría, el 70% de los errores está acá. Identificación de las muestras, ¿no? Identificación y correcto manejo de las muestras. Como ustedes van a ver, nosotros tenemos una técnica bastante especial, específica, y es lo que me encanta. La verdad, en ROE lo que hacemos la identificación in situ. En el momento que el paciente se está tomando la muestra, es ahí donde nosotros registramos al paciente y hacemos colocamos, imprimimos los códigos de barra y hacemos que el paciente lea su nombre como 3 veces. No es mentira. De repente los pacientes se aburren de estar aceptando, leyendo el nombre, pero es bastante importante porque yo he visto en otros sitios, en otros laboratorios, he trabajado en otros laboratorios, he trabajado en la parte del hospital públicos, he trabajado en otros laboratorios privados y donde recae la mayor parte de errores es acá en la identificación de las muestras. Se confunden de nombre, se confunden de etiqueta y eso es muy importante porque podemos caer en resultados erróneos, en diagnósticos erróneos, tratamientos erróneos, imagínense, no, es gravísimo, ¿no? Entonces, el sistema que utiliza ROE, la verdad es que es bastante bueno, ¿no? Es bastante bueno y debería replicarlo, creo, de todos los laboratorios. Pero bueno, entonces, es un único código de barras para un solo paciente, ¿no? La recolección de la muestra y el transporte y el almacenamiento debe estar en condiciones óptimas, ¿no? Por ejemplo, el IGRA no necesita estar a ninguna temperatura refrigerada, mientras que los sueros sí necesitan reposar por lo menos 40 minutos, luego ser centrifugados por 10 a 15 minutos a 3.000 revoluciones por minuto, ¿no? Todo esto influye en el resultado. Es importante saber que esto influye, ¿no?
Entonces, todo tenemos, nosotros van a ver que tenemos cronómetros para ver cuánto tiempo hemos dejado de reposar las muestras y después cuando pasen al área de distribución van a ser centrifugadas correctamente y luego enviadas al área donde deben ser procesadas, ¿no? Documentación y registros, bueno, básicamente nosotros estamos, laboratorios, todos los laboratorios, creo que todos los laboratorios grandes y todos los laboratorios que quieren hacer las cosas correctamente están acreditados, ¿no? Por la ISO 9001 y luego los que están son un poquito más exigentes por la 15189, ¿no? Todo eso debe estar documentado, registro, para certificarte te lo piden y bueno, creo que todo laboratorio que quiere trabajar correctamente debería tener esa documentación de registro. Luego, control de calidad interno-externo, esto ya creo que hoy en día ya no es un opcional, sino es una obligación de todo laboratorio contar con un control de calidad interno y externo, ¿no? Ya el que quiere ir un poquito más allá, un control de calidad interlaboratorial, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a asegurar que el resultado, mi resultado sea confiable, ¿no? Tenga una buena exactitud, una buena precisión, eh, que mis coeficientes de variaciones sean mínimos, ¿no? Para que la reproducibilidad sea muy buena, ¿no? Y bueno, yo creo que esto ya no es, como les digo, ya no es algo que quiero hacerlo, sino es una obligación de todo laboratorio para poder así seguir unos buenos lineamientos y trabajar correctamente. Lo que es seguridad e higiene es importante también en un laboratorio, ¿no? Porque, como les digo, nosotros trabajamos con muestras, secreciones, sangre, heces, orina, esperma, líquido pleural, líquido pericárdico, trabajamos con todo tipo de muestra, ¿no? Entonces, es importante saber cómo la desechamos y dónde la desechamos, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos tachos de diferentes colores, ¿no? En los cuales vamos a, desechar el material donde corresponde, porque cada material, cada bolsa o cada color va a tener un distinto procesamiento para su eliminación, ¿no? No es que, a ver, no es que el suero yo lo puedo tirar por el caño, no, así no se trabaja, ¿no? Sería muy irresponsable de nuestra parte hacer algo así, realizar algo así. Entonces, lo que hacemos es un correcto desecho de los residuos biológicos, ¿no? Y bueno, también tenemos que usar correctamente los EPPs, ¿no? Los guantes, mascarillas, la bata, el gorro, todo eso tenemos que utilizarlo correctamente dentro del laboratorio. Tenemos un protocolo ante exposiciones de accidentes, derrames, es más, tenemos un kit. Cuando vayan, seguro, bueno, si me encuentran o buscan a la licenciada Magali, les va a dar un kit antiderrames, ¿no? Que muy pocas veces lo hemos usado, pero cuando ha pasado lo hemos usado, ¿no? Y la norma nos los pide tener. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Van a ver que en el área, por ejemplo, de hematología tenemos así como ustedes ya han pasado por clínica, creo, así como en la UCI, en los pabellones tienen un tacho rojo, duro para agujas, ¿no? Agujas, jeringas, etcétera. Lo mismo tenemos en el laboratorio, igualito. Ahora, ya que estamos hablando de bioseguridad, rápidamente voy a ir a los niveles de bioseguridad del laboratorio. Son 4 los niveles de bioseguridad del laboratorio, ¿ya? El primero es, como ven, puede ser en una clase de la universidad, en un laboratorio escolar. No van a presentar el nivel 1, es un riesgo mínimo, que no va a presentar ningún riesgo hacia la persona, ¿no? Entonces ahí simplemente tenemos que lavarnos bien las manos, tener unas buenas conductas de bioseguridad, guantes si es necesario, las batas, todo, ¿no? El segundo nivel es un riesgo ya más moderado, y aquí entra a tallar ya un laboratorio clínico, ¿no? En los cuales sí puede ocasionar enfermedades, pero son prevenibles y tratables. Por ejemplo, tenemos el hepatitis B, manejamos muestras de pacientes con VIH, hepatitis B, muestras de sangre con estafilococosaurios, muestras de heces con salmonela. Acá sí el acceso es más restringido, sí necesitamos utilizar correctamente todos los EPPs, los guantes, las batas, el guardapolvos, ¿no? Cabinas de bioseguridad. Y bueno, acá es más, son laboratorios clínicos o hospitalarios de las universidades, o de las universidades, ¿no? Cayetano Heredia, por ejemplo, tiene un laboratorio también. El nivel 3 nivel de bioseguridad en un laboratorio de nivel 3 es un riesgo alto, ¿ya? Que acá sí potencialmente puede generar enfermedades graves y mortales, ¿no?
Acá la transmisión es por aerosoles, ¿ya? Dentro de ellos nosotros tenemos el Mycobacterium tuberculosis, que acá es endémico, pandémico, en Perú es todo el mundo ha sido expuesto, todos ustedes, estudiantes de medicina, creo que tienen su PPD positivo, yo también. Eh, Así que nadie está libre de la micobacteria, pero sí necesitamos para poder trabajarla un laboratorio exclusivamente que contenga todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Y dentro de esas tenemos, tenemos una instalación aislada. Cuando ustedes vayan a ROE van a ver que en el área, nosotros tenemos para Mycobacterium, nosotros somos uno de los pocos laboratorios que procesa Mycobacterium, que podemos hacer cultivos Mycobacterium, ya sea por medio líquido, medio convencional. ¿Por qué? Porque tenemos todas las medidas de bioseguridad. Van a ver que tenemos una exclusa antes de poder entrar al laboratorio, ¿no? Con doble puerta, presión negativa, que quiere decir que los aerosoles que nosotros que se encuentran adentro no van a salir hacia afuera, ¿no? Entonces tenemos una presión negativa, cabinas de bioseguridad de clase 2, clase 3, ropas especiales, ¿no? Y bueno, es bastante controlada esa área, ¿no? Son laboratorios de investigación y diagnóstico de enfermedades infecciosas peligrosas. Y laboratorio nivel 4 que es riesgo extremo, ¿no? Son enfermedades en las cuales se manipula muestras de altamente peligrosas, ¿no? Que no tienen ni tratamiento ni vacuna, ¿no? Por ejemplo, el ébola, el Marburgo, Lassa, ¿no? Son laboratorios totalmente aislados, como pueden ver, fíjense el equipaje que tienen estos profesionales de la salud, ¿no? Que son trajes herméticos con suministro de aire autónomo, ¿no? Entonces, la verdad, les soy sincera, yo nunca he ido a un laboratorio de esta magnitud. Creo que son centros laboratorios sumamente especializados, que no creo que haya muchos que es más, creo que en Perú no hay, no sé, ahí me corrige Cintia, pero creo que en el Perú no tenemos ningún tipo de ese tipo de magnitud de laboratorio. No Ahora, hay. no hay, ¿no? Yo me imagino que debe haber en No, Europa, no, ni el INS. No, no, no hay. ni en el INS, exacto. El INS tiene laboratorio nivel 3. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir con estas buenas prácticas, no? Tenemos resultados erróneos que conllevan al diagnóstico incorrecto y tratamientos inapropiados. Eso es lo peor que nos puede pasar. Créame que es el temor de todo patólogo, poder reportar un resultado que pueda perjudicar a un paciente. Eh, Riesgo de accidentes laborales, de contaminación de entorno, de contagios, ¿no? Pérdida, bueno, ya si nos vamos a la parte un poco más, pérdida de la acreditación y sanciones legales, que también es importante, ¿no? Pero sobre todo la pérdida de confianza del personal médico de sus pacientes, ¿no? Nosotros tratamos de siempre cuidar eso porque creo que ustedes como médicos, yo como médico, nuestro primer principio es el no hacer daño, ¿no? El no hacer daño, no generar nada que pueda perjudicar a un paciente. Creo que por eso estamos metidos en este tipo de carrera. No es una carrera, creo yo, es una vocación más que nada, ¿no? Pero lo peor que nos puede pasar es hacerle un mal a un paciente, ¿no? Entonces, por eso tenemos que cumplir todo eso lo que les acabo de decir, ¿no? Todo eso tenemos que cumplir al pie de la letra. Cuando nos salimos del protocolo, lamentablemente podemos caer en el error. Y es lo último que queremos, porque el primero que sale perjudicado es el paciente. Entonces, conclusiones. Este, yo creo que no es una obligación, sino es un compromiso ético y profesional, ¿no? Llevar buenas prácticas en laboratorio y para garantizar la precisión diagnóstica y la integridad del trabajo científico. Ahora solamente, solamente 4 casitos que son mis casitos, la verdad que no he podido plasmarlos de repente con un resultado o algo por un tema de confidencialidad y aparte que también no los he vivido durante mi experiencia, no en ROE, no necesariamente en ROE, no voy a decir en dónde tampoco, pero para que sepan la importancia que hay, que tenemos o sea, la importancia que cada fase del laboratorio necesita cumplir para que se hagan bien las cosas, ¿no? ¿Me permiten un momento, por favor? Disculpen. Un ratito. Espérenme.
Ya, mil disculpas, tuve un problema técnico acá. A ver, en lo que respecta, como les estaba diciendo, ¿no? Tenemos la fase preanalítica. Yo en mi experiencia, a ver, les comento, tuve un caso clínico en el cual me llamaron por un valor crítico de una glucosa en 850, ¿ya? El paciente tenía históricos, vi su histórico y el histórico del día anterior había sido una glucosa en 120 por ahí, ¿no? Una glucosa no muy llamativa, pero una glucosa en 850, la verdad que yo nunca había visto en mi vida. Entonces dije, qué raro este resultado. Me lo pasaron a mí para que yo lo revise, ¿no? Era un paciente que estaba en la UCI. Y bueno, subí, hablé con el médico de la UCI, el jefe estaba justo, el jefe de la UCI estaba justo de guardia, me atendió. Dije, doctor, mira, tengo esta glucosa. Qué importante es conversar con el médico, ¿no? Y no sentirnos de repente un poco retraídos en generar ese vínculo que tenemos, porque o sea, si bien es cierto, no estamos tratando al paciente, pero siéntanlo como suyo, ¿no? Porque una muestra es un paciente, entonces siéntanlo como si fuesen suyo. Fui a hablar con el jefe de la UCI, le dije, doctor, mira, qué raro, me está saliendo un valor de 850, veo que el tubo está bien, el rótulo está bien, le han tomado bien, y de la nada veo al paciente, porque estábamos conversando al pie de la cama, y el paciente estaba con nutrición parenteral en el brazo derecho. O sea, ¿se imaginan? Luego reviso bien, llamo a la flebotomista, le digo, ¿de dónde le has tomado la muestra? Doctora, de la mano derecha. Y yo, "Ay", justo donde estaba pasando la nutrición parenteral. Entonces, claramente ese resultado estaba falseado. No era ese resultado, el paciente estaba con una glucosa dentro de lo normal, le volvimos a tomar la muestra en el otro brazo. No es más, terminamos a que pase la nutrición parenteral, le tomamos en otro brazo, es más, le hicimos un glucotest rápido y salía un resultado en 110, ¿no? Totalmente normal, el paciente no era diabético ni nada. Entonces, para que vean la importancia de la fase preanalítica, ¿no? O sea, es importante saber cómo está el paciente, en qué estado es el paciente, de dónde le tomas la muestra, ¿no? O sea, también eso pasa mucho en emergencia, en pacientes hospitalizados, entonces hay que tener bien claro eso. Luego, en la fase analítica tuve un caso en el cual me comenzaron a reportar bastantes TSHs bajitas, ¿no? Bajitas. 0.2, 0.005, 0.06, todas coincidían, ¿no? Y dije, bueno, qué raro, ¿qué estará pasando? Y bueno, fui a ver el equipo, ¿no? Le dije, para esto nada, ojo, que eso no fue en Rode, ¿ah? Fui a ver el equipo, dije, ¿cómo están los controles? Muéstrame los controles. Los controles aparentemente estaban bien, ¿no? Pero tenían una tendencia, que todos estaban por encima los controles estaban todos por encima de la media, ¿no? La verdad que no me quedé satisfecha, dije, no, paren el procesamiento de la TSH, hagamos algo. Y efectivamente, ¿no? Había un error en el pipeteo, tuvieron que llamar a ingeniería, por eso, bueno, es importante la parte técnica, la parte de los controles de calidad, todas esas TCHs tuvimos que volver a repetirlas toda la corrida. De ese día se canceló, ¿no? Hasta que venga ingeniería clínica a arreglar el equipo, porque había una pipeta, algo había pasado, se había obstruido, y comenzaba a reportar todas las TCHs bajas, ¿no? Entonces ese es un caso de la fase analítica. Luego, ¿qué me pasó? Y eso me ha pasado hoy día. ¿Qué ha pasado hoy día? A ver, la emisión de resultado. Tuvimos unas transaminasas, para que vean, un paciente con hepatitis A, ya que tenía transaminasas volando. La TGP en 4500, TGO en 3600, ya, que el analista lo liberó, cuando un resultado es muy elevado, hay pruebas en las cuales tú tienes que hacer una dilución, ¿ya? Automáticamente el equipo lo hace, lo detecta y lo hace, ¿no? Dependiendo del inserto lo que dice, 1/10, 1/50, etcétera. El equipo lo hizo la dilución y el tecnólogo validó el resultado. Llamamos al paciente porque era un resultado crítico, tener unas transaminasas más de 2000 y es un valor crítico, ¿no? Puede llegar a una falla hepática, etcétera. ¿Y qué pasó? Por un tema de cruce del sistema,
revalidó el resultado y al paciente le llegó el resultado antes de la dilución, ¿no? Claramente acá es un error post-analítico, ¿no? Nuestro sistema, a ver, nuestro principal aliado es un buen sistema informático de laboratorio, que es el ELIS, ¿no? Entonces acá hubo un problema del sistema en el cual al final se reportó un resultado que no estaba diluido, que no era el resultado final y que claramente no era el resultado que le habíamos reportado al paciente, ¿no? Y por último, y eso es algo que me pasó a mí, ¿ah? Bioseguridad. Estaba en el hospital Loaiza, era residente en el área de UCI, el laboratorio de UCI, ¿no? Y nosotros hacíamos los agas con jeringa tuberculina. Y para no pinchar, bueno, mala práctica, ¿no? Ustedes saben que no tienen que recapuchar ninguna jeringa, ¿no? Pero esas agujas tenían la aguja y le ponían como un jevecito, que es el jeve de las tapas, ¿no? De las tapas de los tubos, ¿no? Y bueno, yo por estar procesando rápido, ver, ¿no? Avanzar, qué sé yo, recapucho la jeringa y me pincho el dedo, ¿no? Felizmente ya se imaginarán, le hice todas las serológicas infecciosas al paciente. Yo también me hice toda la serología, igual tuve que tomar profilaxis, etcétera, todo por no seguir las buenas prácticas de laboratorio, realmente, ¿no? Y bueno, eso es lo que me pasó. Esa es compartirles una poca experiencia de lo que me ha pasado, porque como les digo, chicos, el error siempre está, somos humanos, somos médicos, no somos dioses, ¿no? Y lo que tratamos de hacer siempre es minimizarlo porque el error puede ser a veces muy grave y al fin y al cabo que pagas el paciente y lo que menos queremos es eso, ¿no? Perjudicar a un paciente. Entonces, bueno, eso es todo. No sé, muchísimas gracias por nuevamente la invitación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yoshi, muchísimas gracias. Me ha gustado la última parte sobre los casitos mucho más aplicativos y mucho más cercanos a la experiencia que ellos podrían tener. No sé si tienen alguna Nice. pregunta o creo que han quedado impactados. Sí, más bien discúlpeme, yo la verdad que pensé que ya dejé de compartir, ¿verdad? No, todavía. No, todavía. Sergio, a ¿Cómo? ver, Sergio nos tiene una pregunta. Si quieres, yo retiro tu Ay, pantalla. Ya está. ya está. Sí, buenas noches, doctoras. Tengo una pregunta respecto a los laboratorios. Había visto en el texto que se utiliza una presión negativa. Esa presión negativa, de qué manera influye? Si es en el personal, en las bacterias, su funcionamiento. Me gustaría saber respecto a ello. Bueno, sobre la presión Sí, negativa es básicamente sobre el manejo del ambiente. Es decir, cuando yo aperturo una puerta, el aire más bien no va a ingresar, va a salir y con esto evito que al revés creo que es, ¿no? Evito que el aire contaminado que podría estar en el laboratorio salga hacia el exterior. O sea, todo queda contenido dentro del laboratorio. Es como un juego de puertas y que generan secciones donde hay juegos de vacío y justamente lo que se denomina presión negativa para que no haya este flujo bidireccional de posibles contaminantes. claro. Sí, justamente lo que dice la doctora, es eso, ¿no? La presión negativa lo que hace es que cuando uno abre la puerta, el aire que está dentro de ese espacio confinado no salga con los aerosoles del patógeno, ¿no? Entonces se está procesando la muestra, porque claro, en tuberculosis nosotros destapamos esputo, que está dentro de un frasquito, ¿no? O lavados bronquialveolares, que están también dentro de un frasco estéril, y todos esos aerosoles salen al aire, ¿no? Entonces, lo que hace es cuando tú abres la puerta, y es más, son dos puertas, son dos compartimentos, o sea, yo abro una puerta, ingreso, y luego tengo que abrir otra puerta para ingresar al área donde se está trabajando, ¿no? Entonces, es eso básicamente. Y sí, Ok, muchas gracias. Listo. Gracias, Sergio.
Bien, doctora Yoshi, es un gusto que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Yo creo que los chicos han quedado bastante contentos, sobre todo porque ya que estamos en las últimas semanas de clase, se ha podido como que cerrar un poquito lo que ya les hemos venido explicando esta semana sobre qué es lo que sucede en el mundo del laboratorio y qué mejor pues con los casitos que nos has comentado y parte de tu experiencia. No, sí, muchísimas gracias, en verdad, encantada cuando quieran. Si van a ir al laboratorio, búsquenme, yo estoy siempre ahí. Y ya les puedo explicar lo que les he explicado ahora, se los puedo explicar mucho más bonito. En verdad, el laboratorio y patología clínica es una especialidad hermosa. Yo la amo, la adoro, en verdad. Siempre digo, voy a poner mi cámara, perdón. Siempre digo que yo me gusta ser médico, ¿no? Me gusta mi carrera, pero yo amo, me apasiona mi especialidad, ¿no? Es como, no sé, es medicina interna en laboratorio y cada día es distinto, cada día es diferente y la verdad es que puede ser que no tratemos a pacientes, pero bueno, yo siento cada paciente como cada muestra como si fuese un paciente. Entonces, no sé, cuando quieran, están todas las puertas de ROE para ustedes abiertas, cuando quieran visitar, ahí con la doctora nos programamos y listo, los recibimos. Listo, doctora Yoshi, muchas gracias. Se ha ganado muchos corazones. Gracias, muchísimas Listo. gracias. Ok, gracias. Buenas noches. Chao, cuídense. Chao. Gracias, doctora. A ustedes.